¿Crees en Jesús? Dice el Señor, entonces demuestra tu amor hacia ellos, hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia todos los hijos de Dios. Muestra el amor de Cristo, porque así sabrá la gente que eres discípulo de Jesús. Padre Cristo, hermanos, qué gusto volver a estar aquí con ustedes, hermanos. Hoy, domingo 30 de agosto, una vez más estamos ahí en su hogar, dándole gracias a Dios por la vida de ustedes y adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, ya el templo estamos recibiendo a los hermanos en las diferentes células. Y bueno, yo sé que ustedes están ahí en su célula recibiendo la palabra de Dios. Reciban un saludo de mi esposa, de un servidor. Y estamos orando por ustedes, hermanos, deseando que el Señor Jesucristo bendiga su vida. Hoy continuamos con el estudio de las 10 plagas de Egipto y cómo podemos entender el contexto de cada una de ellas en nuestra realidad. Estamos viviendo una de las pandemias más históricas de la humanidad. Nos ha tocado ser parte de la historia y el hecho de que usted esté en su casa, el hecho de que esté ahí en el grupo o que esté aquí en el templo, estamos formando historia, hermano, porque todo lo que estamos haciendo va a pasar de cómo nosotros atendimos esta necesidad, cómo la iglesia de Temisco estuvo trabajando, estuvo congregándose, estuvo glorificando al Señor a través de la pandemia. Y que esto quedará para las próximas generaciones si es que no viene el Señor antes por su iglesia. Hoy nos corresponde, hermano, estudiar las primeras 2 de las 3 plagas más terribles que hubo en Egipto. Hoy estaremos hablando de la 8ª y la 9ª plaga. Y hay algo interesante, hay un mensaje de Dios para nosotros muy importante y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a orar, hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo antes de meditar en la palabra de Dios. Te invito a que inclines tu rostro y le pidas al Señor dirección, sabiduría, para que podamos meditar en la palabra, pero que también su palabra haga conforme el Señor quiere en nuestra vida. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendito y maravilloso Rey de Israel, Creador de los cielos y de la tierra, te damos, Señor, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar ahí en el hogar con mis hermanos, a los que estamos en el templo, Señor, tener la oportunidad de congregarnos, de darte honra, darte gloria, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de tu iglesia, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, bendito Rey, de estar juntos y que el día de hoy la iglesia de Temisco, Señor, está viva, está fuerte y sigue creciendo. Señor, ponemos en tus manos la palabra que el día de hoy vamos a oír para que, Señor, sea, como dice tu escritura, una espada de doble afiladura que llegue hasta lo más profundo del corazón de nosotros y que dé fruto en su tiempo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te adoro, Padre eterno. Amén. Bueno, hermano, para poder meditar acerca de estas 2 plagas, te quiero invitar a que abras tu Biblia en el capítulo 10 del libro de Éxodo. Ahí vamos a encontrar estas 2 plagas, la 8ª y la 9ª plaga. Vamos a empezar con la 8ª plaga. Para eso vamos a leer allí en el capítulo 10 del libro de Éxodo, del verso 1 en adelante. Y dice así la escritura: Entonces dijo Jehová a Moisés: Ve ante el faraón, porque yo endurecí su corazón y el de sus siervos, a fin de hacer estas señales en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto lo que yo hice a los egipcios y las señales que realicé en medio de ellos, para que ellos sepan que yo soy Jehová. Y Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron:
Así dice Jehová, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás tener temor de mí? Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Porque si rehusas dejarlos ir, he aquí que mañana traeré langostas contra todo tu territorio, que cubrirán la superficie del suelo, de manera que nadie podrá ver el suelo. También devorarán el resto de lo que les quedó en la granizada, y devorarán todo árbol que les crezca en el campo. Incluso llenarán tus palacios, los palacios de tus siervos, y las casas de todos los egipcios, como jamás vieron tus padres, ni tus abuelos, desde el día que existieron sobre la tierra hasta este día. Entonces ellos se volvieron y salieron de la presencia del faraón. La octava plaga, hermanos, era una de las plagas más temibles para los egipcios. De hecho, hoy en día, para muchos agricultores, la plaga de langostas es una de las plagas más terribles que pudieran llegar. Las langostas, si no las conoces, son como chapulines, pero más grandes, y vuelan incluso kilómetros, miles de kilómetros. Cuando recién empezó la pandemia del COVID, se supo de una plaga de langostas que andaba en Sudamérica, que de hecho todavía por ahí anda, que arrasó con los campos de cultivo de Argentina, de Chile, y viene subiendo esa plaga hacia América del Norte. Las langostas devoran todo lo que encuentran a su paso, comen todo lo que sea verde, árboles, hierba, cultivos, todo lo que tenga hoja verde, lo devoran y arrasan. En cuestión de unas cuantas horas, de un día, pueden arrasar un campo de cultivo completo. Para los egipcios era una de las plagas más con más miedo que pudieran tener. Dios a través de Moisés va y le advierte al faraón que iba a ocurrir una de las plagas que más temor traía a los egipcios, porque para ellos la base de su economía, de su alimentación, era la agricultura. Recuerda que para ellos los animales eran sagrados, las vacas, los chivos, los borregos, todo lo que normalmente nosotros también comemos, para ellos eran animales sagrados. Entonces, la base de su alimentación era el trigo, era el centeno, eran los productos del campo. Entonces, para ellos, una plaga de langostas constituía el perderlo todo. Si recuerdas, la semana pasada hablamos de la plaga de granizo y fuego, que arrasó el campo de aquellos que no escucharon la palabra de Dios. Pero aquellos que sí temieron a Dios y se guardaron, no cayó sobre de ellos el granizo. Así que había campos que todavía estaban produciendo. Pero aquí lo que dice la palabra del Señor es que la plaga de langostas no solamente acabaría con aquellos cultivos, aquellos campos que estaban todavía produciendo, sino que además las langostas iban a entrar al palacio, a las casas, de tal manera, ¿verdad?, dice aquí la escritura, que ni siquiera el piso se iba a ver de la cantidad de langostas que iba a haber. Este fue un golpe terrible para el orgullo egipcio. Hay tres dioses, los más importantes, digámoslo así, que en el escalafón de los dioses egipcios hay tres dioses muy, muy importantes. Y la plaga de langostas vino a burlarse de uno de esos dioses. Quizás tú has escuchado el nombre de Osiris. Osiris era uno de los dioses más importantes de Egipto.
Osiris se le consideraba el dios del inframundo. Osiris, según la mitología egipcia, había descendido al inframundo y ahí él daba vida a los productos del campo. Esa era la mitología egipcia. Por eso ellos adoraban a Osiris como el que guardaba, el que protegía sus cultivos. Cuando venían las plagas de langostas, lo primero que hacían era acudir ante Osiris para que volviera a revivir los cultivos. La plaga de langostas vino a enfrentar la adoración a Osiris. Y bueno, como lo vemos en la escritura, de nada le valió a los egipcios acudir ante Osiris. Al contrario, ellos se dieron cuenta que Osiris no les estaba dando lo que ellos requerían, que era salvar sus cultivos. Todo lo perdieron ahí, a tal grado, quiero que veas conmigo el verso 7, a tal grado que los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este ha de ser nuestro tropiezo? Permite que los hombres vayan a rendir culto a Jehová su Dios. ¿Todavía no te das cuenta de que Egipto está devastado? Ya la misma gente se le estaba revelando al faraón. Ya le estaban diciendo: ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que Egipto está devastado? El Nilo no les estaba dando el agua suficiente, los cultivos habían sido arrasados, tenían llagas en el cuerpo, había infestación de piojos, de moscas, etc. Egipto quedó devastado. Pero aún el faraón tenía tan endurecido su corazón, era tanto su orgullo, que decía no a que salieran los judíos a adorar a Dios. Hay algo interesante en esto, hermano, y es que Dios le dice a Moisés que el propósito de esta plaga, el propósito de la plaga de las langostas, dice en el verso 2 de ahí del capítulo 10 de Éxodo, hermano: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto lo que yo hice a los egipcios y las señales que realicé en medio de ellos, para que ellos sepan, ¿quiénes? Los hijos y los nietos de los judíos, para que ellos sepan que yo soy Jehová. El propósito de la plaga de langostas, además de burlarse, de confrontar a uno de los dioses más importantes, que era Osiris, era dejar un testimonio de quién es el Señor. La escritura menciona en el capítulo 6 de Deuteronomio, es más, te invito a que vayas conmigo ahí a Deuteronomio, en el capítulo 6, ¿cuál es la ordenanza? Lo que dice el Señor. Aleluya. Fíjate lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6 del verso 1 y 2. Estos son los mandamientos, leyes y estatutos que Jehová tu Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual entran a tomar en posesión, para que reverencien a Jehová su Dios y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y sus juicios, los cuales yo te ordeno a ti y a tu hijo y a tu nieto todos los días de tu vida, para que sean prolongados tus días. Ahí el Señor está diciéndole a Israel: estas ordenanzas las tienes que obedecer tú, las tienen que obedecer tus hijos, las tienen que obedecer tus nietos. Y más adelante, en el verso 6, dice: estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, y enséñalas a tus hijos, y habla de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La
La religión hebrea, hermano, la religión judía, se transmitió de padres a hijos. Esa era la tradición. Por eso tú vas a ver en el libro de Génesis cómo Dios nos dice que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La adoración a Dios se transmitió de padres a hijos desde Adán. Adán le transmitió a su hijo Caín, que era el mayor, a Abel, que era el menor, les transmitió la enseñanza de la adoración a Dios. Por eso Dios le dice a Moisés que esta plaga, la plaga de langostas, quedará como evidencia de quién es el Señor, para que se la cuenten a sus hijos. Fíjate lo que dice el Salmo 78 en el versículo 49 y 50. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Estas langostas, hermano, estas plagas, tenían que quedar como testimonio para que los que vivieron eso, para que esos judíos que en ese momento se encontraban ahí en Egipto, se los contaran a sus hijos y se los contaran a sus nietos. Desgraciadamente, esto se perdió. En el libro de los Jueces, una vez que conquistan Canaán, está Josué, y bueno, como el cambio natural, pues murieron las generaciones. Murió la generación que salió de Egipto y le contaron a sus hijos, que fue la generación que entró a Canaán, y ellos tenían la obligación de contarles a sus hijos lo que había hecho el Señor. Pero resulta que en el libro de los Jueces nos dice la Escritura que ya nadie conocía del Señor. Y eso nos dice que Israel falló. Lamentablemente, el pueblo de Israel desobedeció a lo que el Señor quería. La plaga de langostas vino también, hermano, a notar que el faraón no era un Dios, que el faraón era un hombre. La plaga de langostas, dice la Escritura, entró hasta su palacio. Más adelante vamos a ver que Moisés salió del palacio del faraón, dice en el verso 18 y 19, y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar Rojo, y no quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Tuvo compasión el Señor de Egipto, ya había arrasado todos los campos, pero seguía endurecido el corazón del faraón. Algo que es interesante es que el faraón le dijo a Moisés: pueden irse, pero tienen que dejar a su ganado. Y ahí viene la frase de Moisés que dijo: ni una pezuña se quedará en Egipto. Hermano, en la nueva realidad que estamos viviendo, hoy tus hijos están tomando clases a distancia. Están tomando clases por la televisión, por la computadora, por el WhatsApp, no sé. Pero no están yendo a un salón de clases. Les están dando la información valiosa a los niños. Información acerca de la biología, de la química, de la literatura, del mismo español, matemáticas, etcétera. Les están dando una información valiosa y que les va a servir a lo largo de la vida.
Pero hay algo, hermano, que la tecnología no les va a poder brindar a los niños. Y es los valores éticos, morales, cristianos. En las escuelas se les enseña disciplina a los niños. Les enseñan los maestros a portarse bien, a obedecer a las autoridades, a trabajar en equipo, a ser buenos estudiantes. Tratan los maestros de enseñarles buenos valores. Pero ahora, hermano, ya eso ya no se les puede dar en las escuelas. Ahora esa tarea ha pasado a ti. Ahora esa tarea es para ti, papá, mamá. Ahora tú tienes la obligación de enseñarle a esos niños valores éticos, valores cristianos. El Señor permitió esta plaga, la plaga de langostas, con un objetivo: que quedara en la memoria de los judíos para que se la contaran a las futuras generaciones. ¿Qué podemos aprender de esta pandemia? Te decía hace rato, estamos viviendo un momento histórico. Tú vas a poder contarle a tus hijos, ¿sabes qué? La iglesia de Temisco estuvo en una pandemia a nivel mundial, que trajo mucha muerte, que trajo calamidades, que trajo crisis económica. Y le vas a poder decir, pero ¿sabes qué? La iglesia de Temisco fue guardada por el Señor. Así como el pueblo judío en la tierra de Gosén fue guardada de las plagas de Egipto, así tú vas a poder decirle a tus hijos, mira, aquí están los datos de la pandemia, aquí está cuántos muertos, cuántos infectados hubo, cuántos pastores murieron, cuántos hermanos en la fe cayeron en desgracia. Pero la iglesia de Temisco, Dios la guardó. Y Dios está permitiendo todo lo que estamos viviendo, hermano, para que también tú des testimonio del poder, de la grandeza del Señor. Dios nos dijo, hermano, que la iglesia de Temisco sería como la tierra de Gosén. Y hasta ahorita, hermano, Dios ha cumplido su palabra. Tantos meses, tanto tiempo, tú estás saliendo a trabajar, has salido a comprar mercancía, has salido al mercado, al supermercado, quizás has salido a lo mejor a algún parque con tus hijos y nadie se ha infectado. Estamos reunidos ahí en los grupos, en algunos grupos hay pocas personas, pero tenemos grupos incluso hasta de 20 personas. Y gracias a Dios, hermano, no hemos tenido un solo contagio. Claro, tenemos que guardar las medidas, tenemos que guardar, hermano, prudencia. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana cuando veamos la última plaga. Pero algo que hay que destacar, hermano, es que lo que está sucediendo el día de hoy se lo tienes que contar a las siguientes generaciones. Y eso incluye también a la gente que no conoce a Cristo. Tú vas a poder dar testimonio de decir, en mi iglesia no hemos tenido ni un solo contagiado. En mi iglesia nadie se ha enfermado de COVID. En mi iglesia no hemos tenido el problema de contagios. Porque Dios ha tenido gracia, misericordia hacia nosotros. Y eso, hermano, es un testimonio grandioso. Yo imagino, hermano, al pueblo judío diciéndole a sus hijos, y el Señor mandó langostas, mandó esos chapulines y devoraron todos los campos egipcios. Y quizás ese niño pequeño le esté preguntando a su papá, oye, ¿y qué pasó con los cultivos de nosotros? ¿Qué pasó con los cultivos de los hebreos? Y el papá diciéndole, nuestro Dios nos guardó de las plagas. Porque mientras en Egipto se quedaban sin comer, en Egipto se quedaban sin cultivos, en Egipto eran atacados por piojos, por moscas, por ranas, por úlceras, el ganado de ellos era muerto. Nosotros no sufrimos de lo que padecía Egipto.
Y tú vas a poder dar testimonio de eso a las siguientes generaciones. Es asombroso, hermano, el poder maravilloso de Dios. Y cómo el Señor, hermano, nos ha guiado, nos ha llevado, hermano, a lo que hoy estamos viviendo. A pesar de la pandemia, la iglesia sigue creciendo. Hemos tenido bautizos, hermano, en medio de la pandemia. Han llegado visitas a las células. El templo, hermano, se ha llenado. El primer domingo que abrimos el templo tuvimos 39 hermanos. El segundo domingo tuvimos 41 hermanos. El día de hoy, hermano, yo creo que no es la excepción. La iglesia quiere regresar. La iglesia está llena de la fe. Y eso es para dar testimonio, hermano. La octava plaga confrontó a los egipcios, a tal grado que tuvieron que ir a decirle al faraón: ya déjalos ir. ¿Qué estás esperando? ¿Qué no ves que está devastado Egipto? El faraón endureció su corazón. Pero tristemente también los judíos, hermano. En el libro de los Jueces, dice en el capítulo 8, verso 34, se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodearon. Y lamentablemente esto es algo que también está sucediendo en nuestros días. En nuestra sociedad existe mucha incredulidad. El mundo ha perdido la confianza en las instituciones y eso incluye a la iglesia. Por eso tú y yo no podemos quedarnos callados. Por eso tú y yo no podemos dejar pasar el tiempo. Este es el momento, hermano, en que tenemos que hablar y decir: la iglesia de Temisco, Dios la ha guardado. Yo lo comparto con mis compañeros pastores. Yo les he compartido, hermano, que no hemos tenido contagios, que nos estamos reuniendo en casa, que hemos tenido bautizos, que la economía, si no es, hermano, la economía que teníamos antes, la economía que hay ahorita nos está alcanzando para lo básico, lo necesario. Y en tu hogar, hermano, yo sé que también no ha faltado la comida, no ha faltado el sustento. Dios de alguna manera nos está, hermano, soportando, sosteniendo. Y eso hay que decirlo, eso hay que declararlo. Es el momento, hermano, de la iglesia de Temisco. Vamos a pasar a la novena plaga. Y como lo hemos hecho anteriormente, vamos a conectar las dos plagas. Pero esta novena plaga fue muy especial. Los egipcios tenían un dios que se representaba con un sol en la parte de arriba de la cabeza. Y era el dios Ra. Quizás lo has escuchado, quizás en las películas, en algún documental. El dios Ra era el dios sol. Era considerado superior a todos los dioses. Y los egipcios creían que era la fuente de vida. La novena plaga es la plaga de las tinieblas. Y para eso lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 10, del versículo 21 en adelante. Y vas a descubrir algo interesante en esto. Luego Jehová dijo a Moisés, estoy en el versículo 21 del capítulo 10. Luego Jehová dijo a Moisés: levanta tu mano hacia el cielo y habrá tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que puedan ser palpadas. Entonces Moisés levantó su mano hacia el cielo y hubo tinieblas, densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días.
y no podían verse unos a otros. Y nadie se pudo levantar de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo no sé, hermano, si has estado en algún lugar donde las tinieblas son realmente densas, hasta pareciera que puedes agarrar la oscuridad. Cuando pastoreábamos en Pachuca, en Hidalgo, teníamos una misión en un pueblo que estaba en lo más alto de la sierra hidalguense. De Pachuca a ese lugar se hacía 1 hora y media aproximadamente. Se llamaba Alumbres, así se llamaba ese lugar, o se llama ese pueblo de Alumbres. Y un día, hermano, fuimos a ese lugar y nos tocó una neblina tan densa que no podíamos ver a un hermano que iba caminando delante de nosotros a unos 5 o 10 metros. Era tan cerrada la neblina, hermano, que realmente uno andaba a ciegas, a oscuras. Cuando regresamos, terminamos el servicio, tenían ellos, en aquel tiempo tenían un pequeño templecito. Obvio, adentro del templo pues estaba la luz y no había problema. Salimos por ahí de las 8 de la noche y pues teníamos que regresar a Pachuca. Y un hermano nos llevaba en su carro. Cuando regresábamos, hermano, no se veía la carretera. Era tan densa la oscuridad en la noche, la neblina y luego la oscuridad de la noche en la carretera, en la sierra, hermano, que no se veía nada. Teníamos el voladero, la barranca a un lado. Y realmente ahí, hermano, sentimos miedo. Nos pusimos a orar y gracias a Dios el hermano alcanzó un tráiler. Y nos fuimos pegadito al tráiler atrás de él. A un pasito, hermano, despacio, subimos ahí. Pero nos sacó de la sierra. Esas luces del tráiler nos ayudó a salir de esa oscuridad tan densa. Ahora imagínate, dice aquí la escritura que fueron 3 días. 3 días de tinieblas donde nadie, dice aquí la escritura, nadie se movía de donde estaba. Porque no podías salir de tu casa. Si salías de tu casa no veías nada. Dios paralizó Egipto durante 3 días. Pero lo más extraordinario de todo esto, hermano, es que la escritura menciona que mientras Egipto se encontraba en una oscuridad de tal manera que no se veía nada, en Israel, en la tierra de Gosén, ahí donde estaba el pueblo de los judíos, estaba la luz del día. Qué maravilloso es esto, hermano. Y eso, hermano, es una imagen de lo que se está viviendo el día de hoy. La palabra de Dios dice que tú y yo somos luz. El Señor nos dice que somos hijos de luz. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:5 dice, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Hermano, tú y yo somos luz. Y es más, el Señor Jesús nos dijo ahí en Mateo 5:16, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros, hermano, tú donde estés, eres luz. El pueblo judío tenía luz.
Egipto estaba en tinieblas. Algo sorprendente, algo majestuoso. Una afrenta directa de Dios al Dios más importante, que era el Dios Ra, el Dios del sol. Se dieron cuenta los egipcios de que ya no podían con el poder de Dios. Algo que también vemos es que el corazón del faraón quedó endurecido. A tal grado que el faraón le dice a Moisés: la próxima vez que vengas vas a morir y no volverás a ver mi rostro. Y Moisés le contesta: efectivamente, no voy a volver a ver tu rostro. Las tinieblas tenían cegado al faraón. Los egipcios estaban aterrorizados. No se podían mover. Dios mostró a Egipto que Él podía inmovilizar a toda una nación. Dios nos está mostrando el día de hoy que con un simple virus Él inmovilizó a toda la humanidad, a todo el mundo. La octava plaga, hermanos, el propósito era para dar testimonio. Y la novena es para confirmarnos que nosotros somos luz. Es decir, las dos plagas van ligadas porque en las dos nos llama el Señor a dar testimonio, a hacer luz en medio de las tinieblas. No es casualidad que en la tierra de Gosén, donde estaban los judíos, estuviera el sol resplandeciente. Yo me imagino, hermano, caminando ahí en la tierra de Gosén, y cuando llegaban ahí a la frontera con Egipto, ya estaban las tinieblas. De un lado el sol y aquí las tinieblas. Y así estamos en el mundo. Tú y yo somos luz. Tú y yo estamos en la luz que es Cristo. Dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. Y como nosotros somos hijos de la luz, también, hermano, tú y yo somos luz del mundo. Y nosotros a donde vayamos tenemos que reflejar la luz de Cristo. La gente está en tinieblas, hermano. Mira, el pueblo egipcio, hermano, estaba en tinieblas, no se alcanzaba a ver. No se podían ver ni siquiera unos a otros. Se quedaron inmovilizados. Yo no sé, cuando se va la luz en tu casa y todo queda en oscuridad, nadie se mueve. Porque si te mueves puede causar un accidente. Entonces todos nos quedamos ahí y alguno por ahí busca el celular para prender la luz. Y ahí, al ver una lucecita, pues ya nos podemos mover de donde estamos. Pero cuando se va la luz, todos nos quedamos quietos, porque podemos tropezar, podemos tirar algo, podemos chocar con alguna pared. Así estaba Egipto. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, la gente que está en las tinieblas, hermano, anda así, a ciegas. No sabe que su vida es pecado, no sabe que donde van es a la perdición, no saben que su vida los está llevando a la perdición eterna. Tú sabes que después de muertos ya no hay nada más que hacer. Todo tiene que ser en vida, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, así lo dice la Escritura. Cuando tú estás vivo, tú tienes la capacidad de poder aceptar el sacrificio de Jesucristo y decidir entregar tu vida a Cristo. Pero cuando estás muerto, ya no puedes hablar, ya no puedes decidir, ya no puedes tomar esa decisión tan trascendental que es entregar tu vida a Cristo. Solo lo puedes hacer en vida. Ya muerto, nada sirve.
Ni las misas, ni los rosarios, ni todo lo que hacemos sirve para que puedas entrar al cielo. Así lo dice la Escritura. La Biblia menciona que cuando estemos en el cielo serán abiertos el libro de la vida y que tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. Y fíjate bien que dice el libro de la vida. Es decir, que es en vida donde tomas la decisión. Los egipcios tenían otro libro, que era el libro de los muertos. Nuestro Dios no es Dios de muertos. El libro que se abre en el cielo es el libro de la vida y ahí tu nombre tiene que estar inscrito. Pero hermano, los que están en tinieblas no lo saben. Pero tú, que eres luz, tú que estás en la luz, que las tinieblas ya no están en tu vida, sino que ahora está la luz de Cristo en tu vida, tienes que enseñarles, tienes que sacar a aquellos que están en las tinieblas. El apóstol Pedro dice que él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó. La 8ª plaga fue para dar testimonio a las siguientes generaciones. La 9ª plaga es para decir que el pueblo de Dios está en la luz y el pueblo de Egipto, el mundo, está en tinieblas. Y los que estamos en la luz necesitamos rescatar a los que están en tinieblas. Estas 2 plagas, hermano, además de que confrontó a los dioses más importantes egipcios, falta uno, falta el dios más importante, el que estaba en la cúspide, y que por ahí te voy a dar un dato que a lo mejor te va a confrontar, pero Osiris y Ra eran los 2 dioses más arriba de todos. Y esta 8ª y 9ª plaga vinieron a confrontarlos y a ridiculizarlos. El único que es luz, el único que trae salvación, se llama Jesucristo de Nazaret. Tú lo sabes, tú lo vives. Ahora hay que compartirlo. Ahora le tienes que enseñar a tus hijos. Ahora en la escuela ya no van a estar ante un maestro que les va a enseñar a portarse bien, a respetar a sus autoridades, a trabajar en equipo, a cumplir con sus responsabilidades. Ahora tú eres quien va a estar ahí. Ahora tú eres quien va a enseñar a tus hijos. Y la Escritura menciona: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Ahora verdaderamente tú vas a hacer ese papel. Pero también hay que hablarle a las nuevas generaciones. Hay que hablarle a aquellos que vienen detrás de nosotros para decirles que aquí en Temisco hay un Dios todopoderoso que se llama Jesús de Nazaret. Hoy, hermano, tenemos la responsabilidad ante Dios de dar a conocer su nombre, de ser luz verdaderamente en medio de las tinieblas. Quiero invitarte en esta tarde a orar en el nombre de Jesucristo y que le digas: Señor, hoy voy a hacer este compromiso de hablarle a las nuevas generaciones de ti. La 8ª plaga fue para eso, para recordar a Israel quién es su Dios. Esta pandemia nos está invitando a recordar quién es nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que Temisco haya sido guardado de esta pandemia, hermano, es motivo de hablarle a la gente. Y también recordarnos que somos luz
El mundo está en tinieblas, pero nosotros estamos en la luz. Ahora dice el Señor Jesús, ahora que tu luz alumbre en medio de los hombres, a través de tus buenas obras, para que se glorifique el nombre de nuestro Dios. Te quiero invitar a que oremos en el nombre de Jesucristo. Padre, bendito Señor Santo, el día de hoy, Señor, hemos aprendido de esta octava y de esta novena plaga, que hemos sido llamados, Señor, para dar testimonio de ti a las generaciones futuras. Que como dice tu Escritura, estos mandatos, estos estatutos, tenemos que decírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellas familias que vienen detrás de nosotros. Dar testimonio, Señor, de tu poder, de tu grandeza. Y así como la plaga de langosta, Señor, quedó como testimonio de quién eres. Hoy esta pandemia del COVID, Señor, nos da también la oportunidad de dar testimonio de que tú eres un Dios todopoderoso. Y de que como, Señor, aquí la iglesia de Temisco ha sido guardada. A pesar de que somos muchos en la iglesia y que tenemos diferentes quehaceres, nadie, Señor, nadie ha sido contagiado con el virus. Señor, gracias porque vemos tu gracia, tu misericordia. Pero Señor, ahora ayúdanos a poder decirle a las nuevas generaciones, ¿quién eres tú? Este suceso histórico servirá, Señor, para seguir escribiendo tus hechos. Que guardaste a tu iglesia. Que guardaste a tu iglesia, Señor, y que aquí se constituyó como la tierra de Gosén. Señor, yo te pido, Padre, que sigas confirmando tu palabra. Pero ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos con sus hijos, con los niños, con los pequeños. Que si bien a través de la televisión, a través de los medios tecnológicos están recibiendo la instrucción escolar, que sean ahora los padres los que les inculquen valores morales, éticos, cristianos. Señor, gracias por la oportunidad, porque ahora son verdaderos padres, no nada más en el hecho de ser proveedores, sino también instructores. Y gracias, Señor, porque somos luz en medio de las tinieblas. Así como en la plaga de las tinieblas, Israel, Señor, tenía la luz, así también, Señor, nosotros tenemos la luz. La luz que debe de alumbrar delante de todos los seres humanos. Porque el mundo caído está en tinieblas. Aquellos que no te han aceptado están en tinieblas, pero ahora nos corresponde a nosotros mostrarles la luz de Cristo. Señor, ayúdanos a ser verdadera luz. Señor, gracias, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos lleve, Señor, a dar testimonio de ti. Muchas gracias, Padre. Señor, bendice a la iglesia. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, síguelos guardando, síguelos cuidando. Que tus ángeles estén alrededor de ellos, Señor. Guarda su entrada y su salida, y que a lo largo de la semana, Señor, tengan bendición. Aleja de ellos, Señor, todo peligro, todo mal. Y en tu nombre, Señor, haya bendición en el hogar de cada uno de ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos honra y gloria, poderoso Señor. Gracias, Cristo Jesús. Eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad. Gracias, Señor. Amén. Hermano, te quiero dar las gracias por poner atención, por estar al pendiente de esta palabra, que sé que será de mucha bendición. Sigue los videos de ITIN, los de jóvenes, de neos. Estamos volviendo otra vez. Recuerda, cuando sea el semáforo amarillo, estaremos ya abriendo el templo al 50%. Estaremos teniendo 2 cultos,
Pregúntale a tu líder a qué hora te va a tocar. Hasta ahorita todavía no estamos abriendo el templo para que estén todos. Solamente estamos recibiendo 2 células por domingo. Para ir, hermano, acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Y pues que vayamos haciendo la transición, hermano, a la manera de ahora hacer la iglesia. También, hermana dama, miembro de la red de damas de la iglesia, recuerda que este es el mes de Bami. Se te entregaron ahí las alcancías para que ahí vayas depositando tus 5 pesos diarios, y que cuando lo entregues, que será el próximo domingo, le tienes que entregar al líder el interior de la alcancía. Si te quieres quedar con la alcancía, quédatela, hermano, es un regalo, pero entrega el dinero que hayas juntado. La idea es que entregues 100 pesos por dama, y se lo entregues al líder para que en el MEF nos lo traigan y nosotros lo podamos depositar al distrito. Hermanas, adelante. Sé que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano, porque el Señor siempre paga y paga bien. Sigamos adelante, hermanos. En el mes de septiembre entrarán los jóvenes a su dinámica de Levami. Seguiremos con la misma estrategia. Igual los líderes estarán entregando a los jóvenes unas alcancías para que vayan juntando su dinero. Damos gracias a Dios, hermano, por los líderes. De verdad, yo te pido que sigas orando por ellos. De verdad que cómo se han puesto la camiseta, hermanos, su fidelidad, su lealtad, su esfuerzo, su compromiso, hermano. Yo sé que el Señor se los está recompensando. Somos un gran equipo, hermanos. Hasta ahorita no ha habido discordias, no ha habido nada, porque todos sabemos que estamos trabajando para la misma causa, para el mismo Dios. No es mi visión, no es la visión de mi esposa, es la visión de Dios. Y la iglesia, hermanos, sigue trabajando. Hay un canto que cantábamos mucho anteriormente que dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y la iglesia de Temisco así lo está haciendo, hermanos. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sigamos adelante, reciban un abrazo. Te estaremos viendo cuando te toque venir aquí al templo. Hermano, gracias. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, mi hermano, para tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, @Primera IFCJ Temisco, en Facebook, YouTube e Instagram. Compártelo con todos tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Suscríbete, dale like y estamos contigo. Dios te bendiga.